Si no tenemos esa visión de que a pesar de aquellas cosas o aquellos intereses internos que tenga cada país dentro de su población, no podríamos construir nada con los demás, pues definitivamente no tendríamos razón de existir. Esto es Entre Campers, un podcast donde compartimos ideas reales y con impacto. Voces de quienes crean con propósito, desde su historia y lo que los mueve. Siuri. Para que ustedes sepan, yo a Siuri la conocí hace ya casi 10 años, cuando estábamos trabajando juntas en la Embajada de Panamá ante Naciones Unidas en Suiza, en Ginebra. Y Siuri, aparte de ser realmente una mentora en todo mi camino, estando allá, me enseñó de diplomacia, de vida, de finanzas, de todo lo que estábamos viendo, pero también realmente se convirtió en una muy buena amiga que hoy en día pues sigo teniendo y que la he visto crecer, cambiar y florecer dentro de este espacio de relaciones exteriores y de diplomacia, que es el tema de que vamos a hablar hoy a más profundidad. Siuri, creo que una de las cosas que más me han llamado de ti constantemente en este proceso es tu constante amor y lealtad hacia Panamá. Quiero que me cuentes un poquito sobre en qué momento entendiste que querías representar a Panamá y que este era un camino para ti a tomar profesionalmente. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Juliet, por esta oportunidad. Creo que es la primera vez que tengo un espacio como este para hablar de lo que ha sido mi vida laboral por 20 años ya. Entonces, bueno, empezar por ahí. Y respondiendo a tu pregunta, desde que estaba en la escuela siempre me gustó mucho todo lo que era el tema de estudios sociales. Cívica era mi materia favorita en la escuela. Y después creo que algo hizo clic en mi cabeza cuando di Relaciones de Panamá con Estados Unidos. Siento que ahí, no sé, nació como algo que iba más allá, en el sentido de esa necesidad como de defender al país, de saber que hay algo que tienes que cuidar muchísimo y es tu soberanía, o sea, las personas que estamos aquí en Panamá y que fue una lucha de tantas generaciones por tanto tiempo a lo largo de nuestra historia. Entonces quizás creo que fue como ahí en ese momento que busqué cuál era esa carrera que quizás podía acercarme a eso. Consejera de sexto año era licenciada en Relaciones Internacionales. Creo que eso también fue una lucecita ahí que me orientó un poco, como que yo le dije, ¿y usted qué estudió? Y ahí ella me empezó a hablar de la Escuela de Relaciones Internacionales. Mi familia, entiendo que había habido un hermano de un abuelo, de mi abuelo, que había sido representante de Panamá en algún momento en Nueva York, no sé si había sido cónsul o algo así. Entonces mis tíos siempre me decían como que, ay, si eran en la diplomática, quizás por mi forma de ser. Entonces creo que todas esas fueron cositas que me permitieron ya como que ser más curiosa y saber a qué se dedicaba alguien que estudiaba relaciones, qué hacía, cómo se comía esto. Y bueno, de ahí ya lo demás, pues lo hice yo, entré a la universidad. Siempre quise ser o relaciones internacionales, lo tuve muy claro, o periodismo, o psicóloga. Entonces, creo que las tres iban un poco vinculadas una con la otra, así que nada, por ahí empecé. Sí, y justo de eso quiero hablar un poco más. Creo que cuando la gente escucha la palabra diplomacia o incluso una carrera en relaciones exteriores, mucho tiende a alinearse con tal vez los eventos, las recepciones que hacen los países, los tratados que se están negociando. Cuéntanos un poquito tal vez cómo luce el día a día de una carrera como la tuya y me interesaría saber, ¿sabes qué es un día fácil y qué es un día difícil? Claro, eso es súper interesante porque realmente lo que tú describes es exactamente lo que todo el mundo piensa que hace. De hecho, ahora que ya tenemos pues el uso de las redes y tú ves en Instagram la cantidad interminable de memes de que el diplomático y el que hace otra cosa, en realidad vas por ahí. Pero los que vemos esos memes también nos reímos mucho porque todo lo que pasa detrás es básicamente el trabajo que yo denomino el trabajo técnico, que es el trabajo de los papeles. El trabajo del que tienes que preparar discursos, los documentos que llevan los presidentes, los cancilleres a los viajes, los hacemos nosotros. Dependiendo del área en la que estés en Cancillería, puede que te toque trabajar desde el área bilateral, que es pues Panamá con otro país, o desde el área multilateral, que es hacia los organismos internacionales. Entonces, básicamente es hacer muchísimos papeles. O sea, alguien que sea ecologista o muera cada vez que imprimimos una hoja aquí, exacto, yo sé que tú sufrías mucho en Ginebra por eso también, por la cantidad de papeles que tenemos que imprimir y que tenemos que reimprimir varias veces, porque bueno, hasta que llegue ya el documento final. Pero es eso, pues es el trabajo técnico, la parte de investigación, la parte donde tú tienes que estar muy actualizada dependiendo de la región que lleves o lo que esté pasando en el área en que estés en Cancillería.
sobre todo pues cuando estás dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, es básicamente como estar estudiando constantemente del área que esté bajo tu responsabilidad. Entonces esa es la parte ya no tan divertida, lo demás sí es en efecto lo que tú mencionas, tener representatividad en distintos eventos, estar pendiente de acuerdos que se estén negociando, darle seguimiento y por supuesto estrechar muchas manos, dependiendo también dónde estés, para crear pues precisamente eso, ¿no? Puentes. Y hablan mucho de este papeleo que siento que se ha vuelto como hasta cierto punto, tal vez muy representativo de lo que conocemos como burocracia, de estos aparatos gubernamentales gigantescos, pero obviamente al mismo tiempo de que está pasando este trabajo, el mundo está evolucionando, ¿no? Está la inteligencia artificial, cripto, salió Trump, como que tú mientras has estado en estos roles de liderazgo, has estado viviendo muchos de estos cambios, tanto nacionales como globales. Atención, ¿qué tan rápido dirías que llegan estos temas a las mesas de negociación, tanto en Naciones Unidas o incluso a los gobiernos locales? ¿Y cómo funciona esa relación entre Panamá Capital y Naciones Unidas o los organismos internacionales que estés representando? Bueno, esa pregunta la voy a dividir en dos. Una cosa es lo que hacemos aquí, que repercute de alguna manera u otra en el día a día o en las cosas que son políticas que se convierten pues en la parte de la política exterior de Panamá. Y la otra es un poco esa dinámica que se genera cuando hay cambios a nivel de la región o a nivel global y demás. Voy a empezar por la última, que es que ese contacto lo hacemos siempre de manera directa. La Cancillería tiene diferentes direcciones, que son las que se encargan pues de la relación con los países y todo lo demás, y con los organismos internacionales. Y la comunicación es directa entre directores, técnicos, constantemente para saber qué está pasando, actualizar sobre las nuevas dinámicas que va precisamente de la mano con la primera parte de la pregunta, y es que cuando hay un cambio de gobierno o hay un cambio dentro de una organización, eso se siente inmediatamente, porque al final tú ves cómo las líneas cambian y eso lo sientes muchísimo porque si ves las noticias, también vas a notar que algo en el mensaje que está dando X país, producto de su cambio de gobierno, inmediatamente se siente. Se siente esa vuelta en la política exterior que va a desarrollar, con quién se va a relacionar más, a quiénes quizás va a dejar de lado y con qué nuevos actores va a empezar a sumarse. Y eso definitivamente repercute inmediatamente en el mensaje que dan esos representantes de esos países en los distintos espacios donde están, ya sea en Naciones Unidas o desde las cancillerías, la correspondencia que vienes recibiendo, te das cuenta rápidamente cómo va cambiando. Creo que no hay cambio global o evento global más interesante en los últimos años que la pandemia. Me llamaría la atención saber si crees que algo cambió en la diplomacia por ese evento o dirías que las cosas realmente está suficientemente establecido y que se ha mantenido bastante igual. No, definitivamente sí creo que algo cambió, sobre todo yo que la viví en Ginebra en el año 2020. Ginebra tuvo una pandemia bastante flexible, por decirlo de alguna manera. No hubo unas restricciones tan severas como la que tuvo, por ejemplo, en Panamá. Nosotros podíamos salir y todo, pero sí nos tocó vivir un momento a nivel de negociación en Ginebra porque es la sede de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, justo llegó el punto para empezar a discutir lo que se convirtió después en el Tratado sobre Pandemias. Entonces, se negociaba con la computadora en las piernas, cada quien en su casa. Entonces, fue una dinámica bien agotadora porque la pandemia no tenía horas. O sea, en realidad no es como cuando tú vienes a la oficina que estás de 8 a 4, de 9 a 5, etcétera. En la pandemia no había horas, todos teníamos la computadora prendida básicamente 24/7 y por los cambios de horario, pues también influía mucho. Entonces, eso fue agotador. Realmente yo creo que ya tengo edad para usar lente, pero creo que la pandemia me aceleró un poco el desgaste de mi visión. Creo que las ventajas fue que descubrimos estas herramientas que quizás dábamos por sentado, ¿no? O sea, el uso de estos espacios a nivel virtual que fueron muy positivos porque permitió avanzar en un momento en que era necesario tener una respuesta hacia algo que lo ameritaba de manera urgente. Y por otro lado, también trajo a la mesa el valor que tiene la presencialidad, porque había cosas que tú podías haber resuelto quizás en un pasillo, en un pool aside, si hubieras estado en un salón negociando,
que acá tomaba mucho más tiempo porque no es que no pudieras hacerlo virtual como lo estamos hablando ahorita, pero el tener a la persona enfrente cambia la dinámica. Un roce en el codo, una palmada en el hombro, una sonrisa dada de manera más cercana, definitivamente cambia la dinámica y no es igual cuando está frente a una pantalla. Así que creo que trajo la ventaja de la virtualidad, pero también nos dio más valor a lo que es estar presente. ¿Y qué tanto de la diplomacia dirías que es esas relaciones que hasta cierto punto pueden ser sociales, ¿no? Relaciones tal vez amistosas versus lo que es la parte tal vez más técnica, los mensajes de capital, como que ese tipo de directriz. ¿Cuál es, cómo se maneja esas diferentes fronteras, digamos, en el día a día del trabajo? ¿Te refieres, por ejemplo, si yo recibo una instrucción y tengo como que ejecutarla en Bueno, donde porque sea que esté? acabas de mencionar la palmada en el hombro, la sonrisa, que hasta cierto punto son relaciones sociales, humanas, Sí. versus, digamos, tal vez directrices técnicas de cosas que uno tiene que hacer, que a veces me imagino que te entrarán en conflicto un poco, ¿no? Claro, o sea, al final, persona que representa a su país sabe que tiene una misión, porque al final tu trabajo es precisamente eso, ¿no? Ser la cara de tu país donde sea que estés. Y por más que tú tengas una buena relación con alguien, sabes que habrá momentos en que quizás no tengan o no coincidan en una posición y eso es totalmente válido. Creo que se construye desde la base del respeto. Y más si tienes esa relación de amistad con la persona o tienes una relación más estrecha con un diplomático de otro país, uno aprende a respetar las barreras, saber qué cosas, por más que seamos muy amigos o muy cercanos, quizás te podría preguntar, pero por respeto a la propia representatividad que tienes tú de tu país, no lo voy a hacer porque te voy a poner en una posición incómoda, porque me vas a mirar como que, sí, yo te quiero mucho, pero eso no te lo puedo responder así, porque también tiene su ética profesional y sabe que hay cosas pues que ya no puede cruzar la línea. Así que al final creo que se construyen relaciones cercanas, es totalmente posible y de hecho para mí esta profesión es eso, conocer gente y darle la vuelta. Yo digo que esta profesión es circular. Hoy nos vemos aquí y en unos 10, 15 años nos vamos a volver a ver en otro lugar, en otra posición y nos vamos a seguir llevando súper bien. A quien va a respetar su área de trabajo y si podemos colaborarnos, perfecto. Y siempre manteniendo, pues, obviamente la ética del trabajo y las responsabilidades hasta donde uno puede llegar. Total. Y hay algo que me resuena de lo que me estás comentando, que hasta cierto punto es ese tema de las negociaciones difíciles, ¿no? De estar ahí viendo temas donde tal vez tu país tira por un lado y tus amigos tiran por otro lado. Me gustaría escuchar si nos puedes contar alguna negociación interesante o difícil que hayas tenido, qué tipo de cosas la hacen compleja, qué te resuena de lo que has vivido en los últimos años. Bueno, creo que cada negociación tiene sus retos. No te podría decir que hay una que haya sido más difícil que la otra. Creo que lo que hablábamos hace un momento de los puentes que tendemos con nuestro interlocutor son al final los que hacen que las cosas sean un poco más llevaderas que otras. Obviamente todos tenemos líneas rojas de hasta dónde podemos llegar o no, pero creo que lo que más destaco de las negociaciones es como desde la base de la disposición de querer avanzar en las cosas que coincidimos buscamos la forma de darle la vuelta para que los dos estemos cómodos con, o si son más de dos países o más de dos actores, estemos cómodos con lo que va a ser el resultado final. Y creo que eso para mí es lo más importante, porque al final es saber que tenemos un interés, cada quien por su lado. Hay áreas en las que vamos a coincidir, hay áreas en las que no, pero en el afán de querer que se aborde el problema o se aborde la situación, vamos siempre a buscar la mejor manera que podamos para que eso salga. Y eso me refiero a países con posiciones incluso totalmente contrarias, con países que compartimos cosas más fáciles. Sabemos que la mesa de negociación en países en las que estamos en puntos diametralmente opuestos, pero incluso ahí tuve flexibilidad. Entonces creo que esa es la riqueza de la diplomacia, saber que podemos ser flexibles. Y cuando estás negociando, ¿cómo sabes cuándo insistir y cuándo ceder? Por lo menos en la parte multilateral, que fue donde más lo vi, momentos donde tienes que hacer pausas un poco más largas y saber que entonces las conversaciones no en mesa, sino en pasillo, siempre hay alguien que juega ese rol, ¿no? Alguien que no es que sea totalmente hacia la posición contraria, pero que tiene la facilidad de tener un canal de diálogo. Eso le toca mucho, sobre todo a los presidentes de las mesas de negociación, sobre todo tiene que ser una persona que pueda precisamente leer la sala, saber cuando necesitamos hacer un punto, una pausa aquí
y regresar más tarde mientras él o ella hace un recorrido por fuera y empieza como a traerlos nuevamente a la mesa, porque hay momentos definitivamente donde se cierra, la negociación se cierra o se bloquea, por lo menos momentáneamente. Y ahí es donde entonces entra esta otra parte de empezar a acercar las posiciones. ¿Y qué dirías que es más difícil en una negociación? ¿Una persona agresiva, completamente entrona, o alguien completamente imperturbable, indiferente, que nada le molesta? Mira, he pensado mucho en eso porque me llamó mucho la atención verme en una mesa negociando y rápidamente como que identificar personas que tú ves que este es el que se quiere trepar por encima de la mesa y el otro que por más que tú le digas lo que sea, la persona no te da ni una señal de si eso está llegando o no y tú es como, ok, ¿qué hago? Entonces creo que me quedo con el que es definitivamente imperturbable, porque al final esto es emociones. O sea, si yo digo algo, yo voy a generar una emoción en alguien y al final yo tengo que tener la capacidad de leerlo o no para saber por dónde voy. Pero si tú no emites ninguna emoción, yo voy a estar un poco perdido. Entonces, para mí la persona que no demuestra emociones es más difícil, porque la otra ya tú sabes cómo va a reaccionar, ya tú sabes qué es lo que está como queriendo generar en la sala, porque al final alguien agresivo genera mucho ruido e incomodidad. Quedándome con el que tú no lees, todavía creo, y voy un poquito más allá, creo que la estrategia es lo más importante. Porque si el agresivo tiene una estrategia y está logrando su objetivo, también es válido. Y si el otro también tiene una estrategia y está logrando su objetivo, también funciona. Entonces creo que al final ahí es que independientemente de cómo reacciones o cómo es tu interlocutor, hay que tener una estrategia de al final qué es lo que estás buscando con cualquiera de las dos acciones. Entonces creo que eso es bien interesante, pero definitivamente el imperturbable es el que más cuesta, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Y tú crees que hay personas que pueden ser buenos diplomáticos sin ser necesariamente naturalmente diplomáticas en el resto de su vida o en el día a día? Mira, para mí no hay punto medio en esa respuesta porque el ejercicio de esta profesión me ha enseñado que tiene que haber algo en ti que sea por lo menos lo suficientemente abierto para que si no sientes que todavía tienes todas las cualidades que se necesitan o no las has desarrollado, puedas hacerlo a medida que vas avanzando en la carrera. Porque si es una persona que no le gusta hablar, si es una persona que es demasiado tímida, o que definitivamente no le gusta ser observado o no le gusta estar en una toma donde sabes que vas a salir con tu cabeza atrás de un presidente o atrás de un canciller y eso te genera un shock porque es que ese no eres tú, a mí no me gusta estar ahí en esos lugares, va a ser muy difícil. No te digo que es imposible, pero va a ser muy difícil. Porque hacemos un trabajo silencioso hasta cierto nivel en la carrera, pero ya en la medida en que vas avanzando, si eres ese interlocutor, o sea, tú vas creciendo en la carrera y necesitas esas cualidades para poder al final llevar el mensaje que tiene Panamá o llevar el mensaje que tiene tu país. Entonces, si no las tienes del todo, pero las puedes desarrollar perfecto. Y si consideras que va a ser muy difícil para ti o que no vas a poder estar ahí, se te va a complicar el desarrollo de la carrera. Así que sí creo que debes tenerlas. Y eso me lleva a que realmente ser diplomático hasta cierto punto es algo muy personal, es algo que uno pasa o trae, digamos, al resto de su vida. Me gustaría escuchar de ti tal vez qué características tuyas sientes que tal vez has tenido que aprender a controlar por la carrera o que te han ayudado a como que propulsarte a lo largo de este camino. Qué bien que me hagas esa pregunta porque es para mí adentro, o sea, es verme desde adentro y creo que tengo la respuesta y me da mucha risa porque quizás antes no hubiese podido responder con tanta rapidez, pero creo que es que soy muy reactiva, porque es que yo no puedo con las injusticias. Entonces yo soy vocal, entonces yo tengo que decir algo y tengo que decir algo porque no me parece que lo que estén haciendo sea lo correcto o porque no me parece que deba ser por ahí, entonces tengo que reaccionar. Entonces sigo aprendiendo, porque sigo aprendiendo a que no puedo ser tan impulsiva porque al final, primero yo no tomo la decisión, yo doy los elementos para que las decisiones se tomen. Puedo no estar de acuerdo, pero al final eso es parte del trabajo también, ¿no? Entonces, creo que estoy en constante revisión interna para ser menos reactiva y aprender a convivir con las cosas que definitivamente a veces
me cuesta un poco, pero nuevamente tengo mucho tiempo haciendo esto, es la carrera que elegí, entonces es una decisión. Y entrando un poquito tal vez más en Panamá mismo, tienes ya varias décadas representando a Panamá. ¿Cómo nos mira el resto del mundo a Panamá? ¿Qué cosas sabe el resto del mundo de Panamá que tal vez nosotros mismos, los propios panameños, no alcanzamos a ver? Creo que eso depende mucho. A nivel de posición geográfica, en mayoría de los países, como quien dice, con una dinámica, sobre todo comercial importante, saben dónde estamos. O sea, tú le dices Panamá y rápidamente piensas en el canal. Ya eso es uno más uno. Creo que lo que hemos cambiado un poco desde hace tiempo para acá es que Panamá es más que el canal, ¿no? Entonces que tenemos como que muchas cosas más que podemos aportar. Obviamente tenemos retos importantes. Yo creo que lo que más destaco ahora es que nos estamos poniendo en un sitio en el cual se vuelve a hablar de nosotros de manera positiva, de las ventajas que tenemos, de las cosas que podemos ofrecer, no solo a nivel comercial, de la gente, de la parte ambiental. Panamá ha sido un referente también en temas ambientales, aunque sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar. Panamá es uno de los países que tiene, que amplió su línea de reservas al 54% en el Pacífico, que eso es súper positivo para los países en esa área. Creo que seguimos teniendo como un sitio importante en las mesas, sobre todo porque el mundo está cambiando, entonces los países sí creo que ven a Panamá como un interlocutor bastante centrado en dónde estamos y hacia dónde queremos ir y en la relación que queremos tener, sobre todo con la región. Como te digo, hemos tenido retos importantes, pero el discurso se tiene que mantener. Tenemos que seguir, tú sabes, hablando de nosotros en positivo. Creo que los panameños tendemos a ser muy críticos sobre nosotros mismos. Pero cuando uno está afuera, uno se da cuenta que la gente tiene una perspectiva o una visión mucho más positiva de lo que nosotros podemos tenerla. Y eso es bueno también porque te hace valorar también dónde estás y las cosas que hemos hecho y vale la pena ese recordatorio de vez en cuando. Creo que una de las cosas interesantes de Panamá, especialmente cuando lo vemos a nivel global, es que pues si somos 4 millones de personas, es un país chico, y entramos en estas mesas de negociaciones con Estados Unidos, China, la Unión Europea. ¿Cómo construimos influencia sin tener necesariamente tal vez el mismo poder, no solamente en cuanto a cantidad de personas e impacto que podemos llegar, sino también poder económico? Creo que es lo que te digo, o sea, es llevar como el mismo mensaje y repetirlo muchas veces hasta que el interlocutor entienda que nosotros tenemos un interés, que estamos dispuestos a seguir conversando y que ese interés es lo que nos motiva a mantener el discurso de Panamá está aquí, Panamá está presente, Panamá tiene mucho que ofrecer. Sabemos cuáles son nuestras dificultades, las estamos abordando, pero queremos tener socios importantes, queremos construir cosas que no solo sea quedarnos como en aquellos temas en los que no coincidimos, sino construir sobre aquellas que sí podemos tener un potencial de desarrollo importante. Entonces ahí es donde quizás tú ves ahora Panamá hablando de inteligencia artificial, Panamá hablando de semiconductores, Panamá hablando de espacios de cooperación en materia satelital, el establecimiento aquí en Panamá de Copernicus, en estas áreas que ahora se están como desarrollando a mayor velocidad, cosas que tú pensarías como que, o quizás mucha gente no sabe que son temas que están en la mesa de conversación, pero que sí, que las hablamos con países que están años luz más adelante que nosotros en eso, pero que es precisamente la posición geográfica que tenemos lo que resulta muy atractivo para tener teniendo ese diálogo y buscar precisamente nuevas áreas de interlocución y de apoyo, aunque seamos 4,5 millones mal contados de personas en Panamá. ¿Y ves algunas ventajas que pudiera tener capaz ser un país pequeño versus ser un país grande? Que no tal vez tenga no solamente Panamá, sino otros países que se encuentran en una misma situación que nosotros. Claro, quizás cuando uno llega a las mesas de negociaciones es un poco más difícil sentir que tu voz puede ser escuchada, porque obviamente hay países que tienen ventajas a lo largo de la historia precisamente por cómo se construyeron o cómo llegaron a esos espacios. Pero al final hay personas en diplomacia que decimos que es evidente que aunque hay algunos que tengan más poder económico y más recursos en el engranaje de global, todos los países tienen un rol que jugar.
Entonces, no hay un tanto como un país pequeño, sino que cada país tiene intereses y definitivamente ahora por lo menos con el tema de la búsqueda de recursos, sabemos que países que quizás no estaban en el mapa empiezan a tomar cierta relevancia. Entonces, como la historia no es lineal, sino que cambia constantemente, al final algún país pequeño o algún país que geográficamente pequeño no estuviera antes en el mapa con tanta relevancia, no quiere decir que ahora no pueda ser el que en realidad empiece estructuralmente a mover los hilos de otra manera, porque necesitamos de nuevos elementos en la mesa y eso genera cierto cambio en la dinámica. Así que al final es eso, es tener bien claro cuáles son tus ventajas, qué es lo que tú puedes ofrecer, porque como te digo, esto da la vuelta y tú no sabes cuando estabas quizás más lejos en la línea visual y de repente termina siendo el número uno o el número dos y tú dices, wow, no sé cómo, no me di cuenta que esto venía a esta velocidad, pero ya aquí estoy, ¿qué necesitan? ¿Cómo le puedo ayudar? Así que sí, es eso. Un poquito siguiendo esa línea, ¿tú crees que se puede llegar a construir una real solidaridad global cuando inevitablemente pues cada país está abogando por protegerse primero y proteger a su población? Por supuesto que sí, mira, si te dijera que no, en realidad pagaría la computadora, me iría a mi casa y me dedicaría, yo no sé, a otra cosa porque definitivamente no tendría sentido. Pero sí, o sea, el creer que sí, que definitivamente sí es posible, es lo que nos mantiene haciendo este trabajo todos los días, porque al final, como te decía al inicio, o sea, si no tenemos esa visión de que a pesar de aquellas cosas o aquellos intereses internos que tenga cada país dentro de su población, no podríamos construir nada con los demás, pues definitivamente no tendríamos razón de existir. Entonces, creo que ese espíritu de querer construir, no solo para tu población, sino también para los demás, y que tú puedas aportar, porque al final la cooperación es eso, o sea, la cooperación internacional es precisamente lo que yo tengo que te puede servir a ti, lo que tú tienes que me puede servir a mí, y que aunque sea en una escala pequeña, porque es que a veces queremos verlo como que súper grande, o sea, o construiste un complejo que le cambió la vida, no sé, a 5 millones de personas. Sí, eso suena súper ambicioso y sería maravilloso, pero mira, con que tú tengas impacto en una comunidad pequeña, con que tú tengas impacto con que la experiencia que tenía, no sé, Uruguay le sirvió a Panamá para construir algo en la comunidad que alcanzó a 200 personas, ya eso tiene un impacto. Entonces, al final, definitivamente, mientras los países tengan dentro de su interés seguir cooperando entre ellos, vamos a poder construir cosas y aunque no avancen a la velocidad que uno quiere, pasito a pasito se logra algo positivo. Ramos, y antes de terminar, te quiero hacer una última pregunta. Tú estuviste con nosotros en el último Day Camp. Normalmente la gente nos pregunta, ¿pero qué es el Adult Camp? Y creo que uno puede decir y decir, pero nada más lindo que escuchar a la gente que lo vivió. Si tuvieras que explicarlo en tus palabras, ¿qué es? Mira, es súper curioso porque además quiero que sepas que yo me sentía como la cucaracha de gallinero de ese Adult Camp. Y en positivo en el sentido que me sentía como que yo nunca había estado en un espacio así y tú me habías insistido varias veces y yo te decía como Julieta, ¿qué voy a hacer ahí? O sea, yo trabajo en el gobierno, yo he escuchado a estas personas que todas son así como de otras áreas súper para mí, pues súper wow, ¿qué puedo yo aportar ahí? Pero mira, más que aportar porque no hablé mucho, sí conocí gente súper increíble, o sea, me parece que la Adulcam es un espacio precisamente para que uno salga un poco de su zona de confort, por lo menos en mi caso, saber que hay gente que está haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, pero precisamente eso es lo enriquecedor del bootcamp, o sea, no es que yo vaya a conocer más gente que también hace lo mismo, sino al contrario, o sea, personas que te aportan como incluso a experiencias que tú no sabías que existían o que también te tienes que atrever con su historia personal, te cuentan cosas que han vivido y eso también te hace por lo menos un ruido en el sentido de seguir preguntándote cosas o querer saber otras diferentes a las que tú haces todos los días y a las que te sientes muy cómodo. Así que en resumen te puedo decir que para mí el bootcamp es una experiencia en la cual te atreves a ir a un lugar que no conoces, con personas que no conoces, pero es súper enriquecido con precisamente eso. O sea, el desconocimiento se transforma en nuevos espacios de crecimiento
y de apertura hacia cosas que no necesariamente estás relacionada todos los días. Así que para mí eso fue wow. Me encanta, me lo llevo. Bueno, Suri, muchísimas gracias y con eso terminamos y nos vemos en camp. Bye.